Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón donde las telenovelas turcas son las reinas, donde el drama y el romance tienen un lugar especial en nuestro corazón. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Hoy prepárense para un episodio cargado de intriga, especulación y, por supuesto, mucho drama turco. Vamos a hablar de un tema que ha causado un verdadero terremoto en el mundo de las series turcas, un tema que nos tiene a todos pegados a las pantallas, especulando y analizando cada detalle como si fuéramos detectives en busca de la verdad. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el torbellino que se ha desatado tras un supuesto beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento en vivo. La noticia ha explotado en redes sociales y no se habla de otra cosa. ¿Fue una provocación calculada, una estrategia de marketing magistral, o una reconciliación a gritos, un reencuentro de almas que no pudieron resistirse a la fuerza del destino? Vamos a descubrirlo juntos, desmenuzando cada detalle, cada mirada, cada posible interpretación de este suceso que ha puesto de cabeza al mundo seriéfilo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismorreo jugoso, como dirían nuestras abuelas, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita, esa que está ahí al lado, para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo, sus comentarios y sus me gusta son el motor que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, lo más candente, lo más dramático y lo más romántico del mundo de las series turcas. Así que acomódense en sus sofás, preparen sus palomitas, su té turco, o lo que tengan a mano, y empecemos este viaje de intrigas, emociones y teorías conspirativas que nos llevarán al corazón de este escándalo. El mundo de las series turcas, como bien sabemos, es un hervidero de talento, pasión y, a veces, controversias que parecen sacadas de los mismos guiones que nos hacen suspirar. Y la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras icónicas de este universo, no es una excepción para nada. Su química en pantalla, esa que nos dejó sin aliento, especialmente en la exitosísima serie Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. ¿Quién no se enamoró de la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista con sueños de grandeza y una personalidad arrolladora, y Serkan Bolat, un frío arquitecto adicto al trabajo, con un pasado que lo atormentaba y una coraza que parecía impenetrable? El género de la serie es romance, comedia romántica, sí, pero con toques de drama que hicieron que cada episodio fuera una montaña rusa de emociones. La trama nos mostró cómo el destino, o más bien un error, un malentendido, o una estrategia muy inteligente de las guionistas, unió a estos dos polos opuestos que, poco a poco, fueron derribando las murallas que los separaban. La serie fue un fenómeno no solo por su argumento que era fresco y adictivo, sino también, y quizás más importante, por la conexión palpable, la chispa innegable que se sentía entre sus protagonistas. La gente, los fans, nosotros, nos preguntábamos, ¿es esa chispa que vemos en pantalla, esos gestos, esas miradas, esos roces, serán reales? ¿Existe algo más allá de la ficción? Y la respuesta, al parecer, fue un sí rotundo. Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje, sí, la vida real imitó al arte, convirtiéndose en la pareja del momento. Su romance fuera de la ficción emocionaba aún más a los fans, quienes no dudaban en celebrar cada foto, cada declaración, cada muestra de cariño, cada pequeño detalle que compartían en redes sociales, analizándolos como si fueran pistas de un gran rompecabezas. Los chippers, como nos gusta llamarnos, estábamos extasiados. Sin embargo, como en toda buena telenovela que se precie, el cuento de hadas tuvo su capítulo oscuro. La relación terminó de forma repentina, inesperada, dejando a muchos, entre los que me incluyo, con el corazón roto y una profunda sensación de desilusión. Los rumores y especulaciones no tardaron en surgir, intentando encontrar una explicación a lo que había sucedido, porque siempre necesitamos respuestas, aunque no siempre las encontremos. ¿Hubo terceros en discordia? ¿Diferencias irreconciliables? ¿La presión mediática fue demasiado fuerte? Cada uno tenía su teoría y la verdad, o las verdades, permanecieron ocultas, como los secretos mejor guardados de un guión de telenovela turca. Y ahora, meses después de su separación, cuando muchos habíamos empezado a pasar página y a superar el trauma, ¡boom!, surge este evento en vivo que ha puesto a todos de cabeza. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, el vídeo del supuesto beso se volvió viral en cuestión de horas, inundando las redes sociales, provocando un aluvión de reacciones, comentarios y teorías. La prensa del corazón, los blogs de farándula, los grupos de fans, todos están hablando de lo mismo, el beso. La prensa y los fans están divididos, algunos ven un acto de reconciliación,
un signo de que el amor aún perdura, como una llama que nunca se apagó y que resurge con más fuerza que nunca, mientras que otros lo catalogan como una simple provocación, una estrategia para mantenerse en el ojo público, una forma de generar controversia y mantenerse relevantes. La verdad es que nadie sabe con certeza qué hay detrás de esta escena, y es justo eso, lo incierto, lo misterioso, lo que hace que este drama sea aún más intrigante y adictivo. Pero antes de seguir especulando sobre Kerem y Hande y de sacar conclusiones precipitadas, quiero aprovechar este momento que tenemos su atención para hablarles de otras series turcas que, al igual que Senkalkam, han capturado nuestra atención, han conquistado nuestros corazones y nos han regalado historias que nos han hecho vibrar, llorar y reír a partes iguales. Una de ellas es Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es otra joya del género de comedia romántica que nos transporta a un mundo de aventuras, sueños y, por supuesto, mucho amor. La historia gira en torno a Sanem, una joven de espíritu libre que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre, pero que sueña con convertirse en escritora y recorrer el mundo, explorando lugares exóticos y viviendo experiencias emocionantes. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y atractivo, con una melena envidiable y una mirada que derrite. Entre ellos surge una conexión innegable, una atracción magnética, que los llevará a vivir una historia de amor llena de altibajos, momentos cómicos y escenas que nos hicieron suspirar. La química entre Demet y Can era palpable, y al igual que en el caso de Kerem y Hande, los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Si bien el romance traspasó las pantallas por algún tiempo, convirtiéndose en la pareja más comentada del momento, terminó siendo fugaz, y al igual que con la pareja protagonista anterior, dejó a los fans preguntándose qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal. Erkencikus es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, no solo por su trama ligera y divertida, sino también por la belleza de sus paisajes y la energía de sus personajes. Los paisajes de Estambul, que son un personaje más en la serie, nos transportan a un mundo de magia y encanto, haciendo de cada episodio una experiencia visualmente placentera. Lo mismo podemos decir de la banda sonora, que aún seguimos tarareando. Otra serie que merece ser mencionada, y que nos lleva a otro género, es Karasevda, o Amor Eterno. En este caso, nos alejamos un poco de la comedia romántica y nos sumergimos en un drama intenso y apasionante, que nos dejará sin aliento. Protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, Karasevda narra la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las conspiraciones de un poderoso empresario obsesionado con Nihan, dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla a su lado. La trama es un torbellino de intrigas, secretos, traiciones y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. La actuación de Burak y Neslihan es impecable, logrando transmitir la intensidad del amor prohibido, el dolor de la separación y la desesperación de no poder estar juntos. Karasevda es una serie que te rompe el corazón, pero al mismo tiempo te hace reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que uno ama, aunque las circunstancias sean adversas. La serie se convierte en un grito de rabia ante las injusticias, la lucha de los desfavorecidos y un retrato impecable de las diferencias sociales en la sociedad turca. La banda sonora es sublime, y aún hoy en día sigue siendo una de las series más recordadas por los fans. Y algo que llama la atención, y que le dio un toque extra a la serie, es que sus dos protagonistas, Burak y Neslihan, también contrajeron matrimonio en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo turco. Lo que le agregó un ingrediente más a la serie, pues los fans podían ver a la pareja más allá de la ficción. Si de dramas hablamos de esos que te dejan sin aliento, no podemos dejar de lado Kukur, o El Pozo, una serie que nos lleva al submundo de Estambul, donde la mafia controla las calles. La serie es una mezcla de acción, intriga y drama familiar que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Protagonizada por Aras Bulut y Nemli, Kukur, sigue la historia de la familia Koval, una de las más poderosas de la ciudad, y sus luchas por mantener el control del barrio. La serie aborda temas como la lealtad, la traición, la venganza y el poder, todo ello envuelto en una atmósfera oscura y misteriosa. Los personajes son complejos con sus propias motivaciones y conflictos, lo que hace que te identifiques con ellos a pesar de sus errores. Kukur es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites a los que uno puede llegar cuando se trata de proteger a la familia.
La serie se volvió un fenómeno en Turquía y en el extranjero, y es considerada una de las mejores series turcas de los últimos tiempos, mostrando una forma diferente de presentar una historia donde la violencia y el poder son los protagonistas. A pesar de eso, la serie tiene momentos de esperanza y de amor, que rompen un poco con el ritmo de la trama, añadiendo una capa más de profundidad a esta historia de lucha y supervivencia. Volviendo al tema que nos compete, el misterioso beso de Kerem y Hande, es importante recordar que estas situaciones son comunes en el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones y los dramas son parte del juego, de ese circo mediático que nos entretiene a todos. Sin embargo, como espectadores, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias. Es fácil caer en la trampa de idealizar a nuestros actores favoritos y pensar que sus vidas son perfectas, como un cuento de hadas, pero la realidad es que, al igual que nosotros, son personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias emociones. El beso de Kerem y Hande puede ser una reconciliación, una estrategia de marketing, un simple saludo que fue malinterpretado o simplemente una casualidad. La verdad es que no lo sabemos y quizás nunca lo sabremos. Lo importante es que disfrutemos de las series, de las historias y de la pasión que los actores nos transmiten a través de sus personajes. Estas producciones nos permiten soñar, reír, llorar y reflexionar, y eso es lo que realmente importa. Y ahora que hemos recorrido estas historias de amor, pasión, drama y acción, es momento de recapitular, de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del supuesto beso entre Kerem y Hande, ese escándalo que ha sacudido las redes sociales y que ha dividido a los fans en dos bandos, cada uno con sus propias teorías. Hemos recordado la magia de Senkalkapm, la aventura de Erkencikus, el drama de Karasevda y la intensidad de Kukur. Hemos visto que las series turcas son mucho más que simples telenovelas, son una ventana a un mundo de emociones, sueños y conflictos que nos atrapan y nos hacen reflexionar. Son un reflejo de la sociedad turca y de la naturaleza humana en general. Los actores nos regalan su talento, sus emociones y sus dramas, y es nuestro deber como espectadores disfrutar de su trabajo con pasión y respeto. Y sobre el beso de Kerem y Hande, creo que solo el tiempo, el implacable juez del destino, nos dirá qué hay detrás de este misterio, si es que algún día lo sabemos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el apasionante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de estos dramas que nos han robado el corazón, que nos han hecho sentir emociones intensas y que nos han mantenido pegados a la pantalla durante horas. No se olviden de dejar en los comentarios cuál de estas series es su favorita y qué opinan sobre el famoso beso de Kerem y Hande. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si aún no están suscritos, los invito a que se unan a esta gran familia seriéfila, donde compartimos la pasión por el drama, el romance y las intrigas turcas. Así que ya lo saben, los espero en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos y las emociones que nos regala el mundo de las series turcas. Hasta la próxima y recuerden, la pasión turca nunca termina. **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 *̈